10 lecciones de sabiduría de Salomón, el hombre más rico y sabio según la Biblia. Riqueza y abundancia. El rey Salomón fue el hombre más rico y sabio según la Biblia. Salomón fue el segundo hijo del rey David y Betsabé. Con tan solo 12 años de edad fue coronado como el rey de Israel. Según el Antiguo Testamento, Dios se le apareció y le ofreció darle lo que quisiera, por lo que ese día Salomón entró en oración y pidió sabiduría. Jehová mi Dios, soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por eso, dame sabiduría para dirigir a mi pueblo. Y Dios le respondió: porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquiera que haya vivido hasta ahora. Y además, te daré riquezas y gloria, pero recuerda tu petición y permanece en obediencia. Años después, Dios cumplió su palabra y lo convirtió en el hombre más rico, sabio y victorioso de todos los tiempos. Gracias a su sabiduría, Salomón dejó al mundo uno de los más grandes legados de sabiduría que se haya registrado. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Proverbios, capítulo 23, versículo 22. A Salomón se le atribuye gran parte del libro de Proverbios y se le reconoce ampliamente como el maestro que escribió Eclesiásticos. La sabiduría de Salomón trasciende a todos los tiempos. Sus consejos fueron escritos hace siglos, pero siguen vigentes. A continuación, las 10 lecciones de sabiduría más importantes del rey Salomón. Lección 1. El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Salomón aconsejaba a todos los jóvenes que en todo momento andaran por el camino del bien y no por el camino del mal. En sus enseñanzas nos dice: Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. Proverbios, capítulo 23, versículo 19. Lección de sabiduría número 2. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas el lazo para tu vida. Proverbios, capítulo 22, versículo 24. Salomón contaba con la bendición de Dios y siempre decía que Dios era su socio, por lo que su reinado fue el más próspero y pacífico de la historia del antiguo Israel. En sus enseñanzas nos dice: el que camina con integridad anda confiado, pero el mentiroso, el ladrón, el que hace el mal, será quebrantado. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Lección de sabiduría número 3. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Las enseñanzas de Salomón nos dicen que para construir una felicidad duradera y constante es necesario desarrollar un corazón agradecido, destruir las semillas de la codicia y de la envidia y siempre vivir con sabiduría. Recuerda que una casa se edifica con sabiduría
y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento seguirán sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Proverbios, capítulo 24, versículo 34. Lección de sabiduría número 4. Así como el hombre es en el fondo de su corazón, así es él. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Lo que Dios nos da es una valiosa lección del corazón. Si muy en el fondo de su corazón usted es pobre, usted siempre será pobre. Y si en el fondo de su corazón usted tiene miedo, usted sentirá miedo. En cambio, si en el fondo de su corazón hay riqueza, usted tendrá riqueza. Si hay amor, libertad, bondad, usted tendrá todo eso. Porque reyes piensan como reyes, ricos piensan como ricos y pobres piensan como pobres. Lección de sabiduría número 5. No corrijas al necio, porque te verá como enemigo. En cambio, corrige al sabio y te amará. Libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 8. Salomón nos invita a prestar mucha atención a personas que viven esparciendo chismes y rumores de otras personas. Nos enseña que debemos alejarnos y ser precavidos en otros pasajes. Hace referencia en que así como el chismoso viene y te trae chismes de otros, así va a otros llevando chismes tuyos. Por esta razón, Salomón aconseja ser prudente en todo lo que escuchas y dices, pero también en lo que haces y piensas. Recuerda que las palabras de un chismoso son como pequeños bocados y entran hasta las partes más recónditas de nuestro cuerpo. Proverbios, capítulo 18, versículo 8. Lección de sabiduría número 6. Hijo mío, guarda las enseñanzas de tu padre y los consejos de tu madre. Guárdalos siempre en tu corazón. Proverbios, capítulo 6, versículos del 20 al 22. Por desgracia, Salomón no siempre se dejó guiar por la sabiduría de Jehová. Por ejemplo, aunque Dios había prohibido que los reyes tuvieran muchas esposas, se casó con cientos de mujeres y para colmo, muchas de ellas adoraban dioses falsos. El resultado fue que poco a poco lo alejaron de Dios y lo convencieron a seguir otras enseñanzas. Por eso, Dios le dijo que su familia perdería gran parte del reino, y la única razón por la que no lo perdería todo fue la promesa que Dios le había hecho a David, su padre. Y en efecto, a pesar de la traición de Salomón, Jehová se mantuvo fiel a su pacto con David. Recuerda, los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Lección de sabiduría número 7. No vayas a la guerra sin consejo de sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Proverbios, capítulo 24, versículo 6. Gracias a su sabiduría, Salomón llegó a hacerse muy famoso. En una ocasión, dos mujeres acudieron a él porque ambas afirmaban ser la madre de un bebé. Al escuchar esto, Salomón ordenó que cortaran al niño por la mitad. La primera estuvo de acuerdo, pero la segunda enseguida suplicó que se lo dieran a la otra mujer, y así fue como Salomón supo que la segunda mujer era la auténtica madre. Cuando el resto de la nación se enteró de lo sucedido, comprendió que Salomón tenía la sabiduría de Dios. Por eso, debes recordar que los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que buscan conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Proverbios,
capítulo 24, versículo 5. Lección de sabiduría número 8. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Proverbios, capítulo 10, versículo 4. A veces las personas sufren por falta de dinero o esperan consejos iluminados. Sin embargo, Salomón orienta de la siguiente manera: a derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza. Se dice que John Rockefeller, quien es uno de los hombres más ricos que registra la historia, su madre lo educó con palabras bíblicas, concretamente con los proverbios del rey Salomón. Su madre le recordaba la importancia del ahorro y se inspiraba en aquel proverbio, donde se nos hace una pregunta. ¿Ves a ese hombre esforzarse? Delante de los reyes estará. Porque los que se esfuerzan, los que estudian, los que planifican, los aplicados, ellos estarán delante. Proverbios, capítulo 22, versículo 29. Lección de sabiduría número 9. Salomón nos invita a trabajar con inteligencia y nos invita a mirar el ejemplo de las hormigas. Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Lección de sabiduría número 10. Salomón nos invita a tomar acción. En todo momento te invita a esforzarte y a construir tu camino basado en la prosperidad. En Proverbios, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Proverbios, capítulo 6, versículo 10. Si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo a alguien que lo puede estar necesitando. Gracias por tu tiempo.